Y volvemos a España, donde seguimos también hablando de inflación. Esta mañana José Luis Escrivá ha dicho que no le preocupa la inflación a largo plazo. El ministro de Seguridad Social dice que el aumento de precios no cambia el enfoque del Gobierno en la reforma de las pensiones. El objetivo, dice, es retrasar la edad a los 67 años en 2027, la edad de jubilación, y promover una jubilación activa, es decir, trabajar y cobrar parte de la pensión. Según Escrivá, eso se incentivaría con un 4% más en la cuantía de las pensiones, a lo que habría que sumarle el añadido del IPC. En 2021, un 4% por revalorizar las pensiones. Con esas cifras, el aumento anual de las pensiones podría llegar al 10%. Escrivá dice que no le preocupa esta cuestión porque la inflación es un problema del corto plazo. Carlota García, cuéntanos. Buenas tardes, sí, estamos en la 7ª edición del Congreso EFPA de la Asociación Europea de Planificación Financiera y uno de los temas clave que se tratan aquí es la sostenibilidad del plan de pensiones. Por eso, hasta aquí, hasta donde estoy yo, se ha acercado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para dar su visión sobre el sistema de pensiones y las propuestas del Gobierno en esta materia. Por lo que apuesta el ministro Escrivá es por la jubilación activa, es decir, compatibilizar un empleo con parte del pago de la pensión. Además, como saben, retrasar la edad de jubilación. El objetivo es que se sitúe en los 67 años para el ejercicio 2027, así como dar incentivos para aquellas personas, para quienes se quieran jubilar más tarde, hasta un 4% de revalorización anual. En ese contexto hemos preguntado también al ministro por cuestiones de actualidad como cómo la presión inflacionista puede cambiar o no el enfoque del Gobierno para abordar la reforma de las pensiones, ya que, como saben, el plan es vincularlas al IPC con una inflación prevista, según las últimas previsiones del Gobierno, en el 6%, más esos incentivos que propone el Gobierno. La revalorización para los próximos años puede alcanzar el doble dígito y, por tanto, incluso cambiar o necesitar una modificación del objetivo de déficit que tiene el Gobierno, que se sitúa en el 0,5% para este ejercicio. Hemos preguntado al ministro y esto es lo que nos ha respondido. No, yo esto lo he explicado varias veces, esto es una reforma de larguísimo plazo. Cuando hemos hecho esta reforma, en las discusiones, por ejemplo, con la Unión Europea y en general los análisis técnicos se hacen referencia al año 2050 como referencia fundamental, una evolución transitoria de inflación, como están diciendo los bancos centrales, que es de unos meses, no mucho más, no puede cambiar una política de largo plazo, que además tiene un consenso enorme a nivel parlamentario y a nivel de los agentes sociales. Por lo tanto, este tema no está en discusión, ni sea algo que ponga en ningún caso en riesgo la sostenibilidad del sistema de pensiones, ¿no? Escrivá sostiene que la inflación es un problema del corto plazo y que la reforma de las pensiones se ha diseñado para el largo plazo. Pero Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, reconocía ayer que la inflación no va a volver pronto al 2% habitual y avisaba de que habría que acostumbrarse a una inflación más alta. Sin embargo, pese a esas previsiones, el Gobierno no contempla cambios. Carlota. Buenas tardes, sí, estamos en la 7ª edición del Congreso EFPA de la Asociación Europea de Planificación Financiera y uno de los temas clave que se tratan aquí es la sostenibilidad del plan de pensiones. Por eso, hasta aquí, hasta donde estoy yo, se ha acercado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para dar su visión sobre el sistema de pensiones y las propuestas del Gobierno en esta materia. Por lo que apuesta el ministro Escrivá es por la jubilación activa, es decir, compatibilizar un empleo con parte del pago de la pensión. Además, como saben, retrasar la edad de jubilación. El objetivo es que se sitúe en los 67 años para el ejercicio 2027, así como dar incentivos para aquellas personas, para quienes se quieran jubilar más tarde, hasta un 4% de revalorización anual. En ese contexto hemos preguntado también al ministro por cuestiones de actualidad como cómo la presión inflacionista puede cambiar o no el enfoque del Gobierno para abordar la reforma de las pensiones, ya que, como saben, el plan es vincularlas al IPC con una inflación prevista, según las últimas previsiones del Gobierno, en el 6%, más esos incentivos que propone el Gobierno. La revalorización para los próximos años puede alcanzar el doble dígito y, por tanto, incluso cambiar o necesitar una modificación del objetivo de déficit que tiene el Gobierno, que se sitúa en el 0,5% para este ejercicio. Hemos preguntado al ministro y esto es lo que nos ha respondido.
Bueno, yo creo que yo me fijo en las previsiones que hacen los bancos centrales o la que va a hacer el Fondo Monetario Internacional, y por el momento no veo que eso sea lo que estén previendo ellos. Cuando vengamos nuevas cifras, yo las cifras que he visto hasta ahora no nos hacen pensar a mí no me hacen pensar que que la estabilidad de precios entendida como el Banco Central Europeo esté en peligro. Es lo que ellos han dicho hasta ahora. Y en el frente de